Hey, bienvenido a Fenrir Inner World, gracias a quien apoya el canal y lo mantienen en pie. Sin más que decir, comencemos con la historia de hoy. Capítulo 1. La primera noche Harry Potter estaba sentado en silencio en un sofá bajo de cuero en un rincón de la sala común de Slytherin. Observó a su alrededor, contemplando la larga sala iluminada por el resplandor verdoso de lámparas redondas que colgaban de cadenas. Tapices y otras decoraciones, incluyendo un gran escudo de armas, adornaban el espacio. Las paredes, notó Harry, eran bastante parecidas al techo bajo, ya que estaban hechas de piedra tosca y parecían casi verdes debido a la luz. La luz tenue y el resplandor verdoso resultaban extrañamente relajantes, casi como las fotos del acuario que había visto después de una excursión escolar a la que no le habían permitido ir. Aún así, estaba más nervioso que en todo el día. ¿Por qué le había hecho caso a ese estúpido sombrero? Aún no había hablado mucho con nadie, salvo unas pocas palabras sueltas en la cena, pero solo podía pensar en las cosas malas que había oído sobre su nueva casa. Había conocido a ese cretino de Draco Malfoy comprando túnicas, y luego Hagrid le había dicho que no había ningún mago o bruja que se hubiera vuelto malo que no fuera de Slytherin. Había dicho que Voldemort había estado en Slytherin. ¿Estaba en la misma casa que el hombre que había matado a sus padres? Tenía que haber un error, no se suponía que estuviera allí. Alguien lo observaba. Harry alzó la vista y se encontró con la mirada de Malfoy, flanqueado a ambos lados por sus amigos del tren. La mirada de Goyle era particularmente feroz, se agarraba un dedo vendado con la otra mano, y Harry recordó cuando la rata de Ron le había mordido el dedo en el tren. Harry no sentía mucha lástima por él, al fin y al cabo, ellos habían empezado. Aún así, lo único que Goyle había hecho era intentar robarle una de las ranas de chocolate a Harry. No le caían bien ni Malfoy ni sus amigos, pero iban a vivir juntos los próximos 7 años, así que Harry se armó de valor, se puso de pie y se acercó. «Siento mucho lo de Scabbers», dijo una vez que estuvo frente a ellos. «Espero que tu dedo esté bien». «Mi dedo está bien», espetó Goyle. «No necesito tu compasión, Potter». «De acuerdo», dijo Harry. No iba a pelear, pero tampoco iba a ceder ante nada. Simplemente pensé que, si íbamos a estar juntos en Slytherin, lo mejor sería intentar llevarnos bien, eso es todo. Pero haz lo que quieras. «Oh, ahora quieres ser amigo de los chicos», dijo Draco con una risa arrastrada. «Ahora que somos 3 contra 1 y no hay donde huir y esconderse». Harry abrió la boca para replicar cuando un chico mayor apareció detrás de Malfoy y se aclaró la garganta. Su insignia de prefecto era visible, probablemente porque eligió ese momento para arreglársela. Los chicos guardaron silencio, algo más tranquilos pero aún en tensión. «Vamos», dijo el chico, dándole un ligero empujón en el hombro a Malfoy. «Llevémonos bien, ¿de acuerdo? Es tu primera noche aquí y ya te estás haciendo enemigos». Malfoy simplemente fulminó con la mirada a Harry. «No seas tonto», prosiguió el prefecto, y volvió a darle un ligero empujón en el hombro a Malfoy con un aire casi amistoso. «¿No te alegras de estar por fin en Hogwarts?» Harry echó un vistazo a su alrededor y observó lo que lo rodeaba. Apenas llevaba un mes conociendo Hogwarts, pero no era exactamente lo que esperaba. Cuando vio por primera vez las torres del hermoso e imponente castillo, no se había imaginado dónde estaría su habitación, pero desde luego no esperaba que estuviera en las mazmorras. ¿Qué clase de escuela obligaba a sus alumnos a dormir en una mazmorra? ¿Estarían encerrados? ¿Había tomado la decisión correcta al venir aquí? Finalmente, Malfoy asintió al prefecto y se relajó un poco, aunque le dirigió a Harry una mirada sombría. «Soy Terence Hicks», prosiguió el prefecto. «Prefecto y buscador de Slytherin, si es que todavía me aceptan esta temporada. Si tienen alguna pregunta, no duden en consultarme». Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió rápidamente hacia 2 alumnos de segundo año que se habían subido a una mesa de castaño pulida y finamente tallada, no sin antes lanzar una mirada casi disimulada a la cicatriz de Harry. Las miradas de Malfoy, Crabbe y Goyle también lo siguieron. «¿De verdad lo mataste?», preguntó Malfoy. Su rostro era inexpresivo, neutral, pero sus ojos delataban su interés. Harry recordó lo que Ron había dicho en el tren sobre la familia de Malfoy. ¿De verdad tu padre lo apoyaba? Antes de que Malfoy pudiera responder o siquiera reaccionar, la pared de piedra al frente de la sala se abrió y una figura oscura entró. El efecto fue instantáneo. Los estudiantes que descansaban en sofás y alfombras gruesas y de aspecto cómodo se pusieron de pie de un salto y corrieron hacia la pared opuesta a la chimenea. Todos los estudiantes parecían saber qué hacer, incluso la mayoría de los de primer año,
así que Harry simplemente lo siguió y se encontró formando parte de una masa que no era exactamente una fila, pero que se aplanó formando algo parecido. El profesor Snap caminó con paso firme hasta el otro extremo, recorrió el pasillo de un extremo al otro y luego regresó por donde había venido. Su expresión era ominosa y sus ojos no tenían el brillo de los del profesor Dumbledore, pero Harry no percibió ningún miedo real y genuino en los estudiantes a su alrededor. Sin embargo, todos se habían acercado apresuradamente cuando él entró. «Bienvenidos de nuevo a Slytherin», dijo por fin, mientras volvía a caminar por la fila. Al pasar, miraba a los alumnos a los ojos, y de vez en cuando extendía la mano para arreglarles la solapa de la capa o alguna otra prenda antes de seguir adelante. Harry miró a su lado y vio cómo los alumnos restantes se alisaban rápidamente los uniformes y se retocaban las uñas lo mejor que podían. Snap se detuvo frente a un muchacho de cabello oscuro cuya mejilla estaba manchada con algo que parecía ser salsa. Observó fijamente al muchacho, quien se removió ligeramente bajo la mirada completamente inmóvil y silenciosa de su tutor. «Bowl», dijo tras un momento interminable. «Sé que han pasado unos meses largos separados de la maravillosa compañía mutua, pero supongo que las reglas de tu casa no son muy diferentes de las mías, señor», preguntó el niño casi chillando, con los ojos moviéndose frenéticamente. «No entiendo». Snap respiró hondo por la nariz y un instante después exhaló por los labios. Se llevó 2 dedos a las sienes. «Tu cara, idiota. Me refiero a tu cara». «Mi cara», repitió Bowl, aún desconcertado. Se la limpió nerviosamente, sin llegar a la salsa. «No entiendo, señor, ¿le pasa algo a mi cara?». Risitas ahogadas brotaron de los Slytherin reunidos, que Snap silenció con una simple mirada. Compadeciéndose del chico, señaló el lugar que había pasado por alto y dijo: «Un Slytherin es refinado, elegante y jamás hace el ridículo en público. Desde luego, no se pone la cena en lugar de comérsela». La comprensión se reflejó en el rostro de Bowl, quien pasó la mano por encima de la cena en cuestión. Snap señaló una puerta que, según le habían dicho a Harry, daba a los dormitorios. «Ve, lávate, y luego, directo a la cama. Quizás dormir un poco más te refresque y te ayude a recordar lo que espero de mis alumnos». Las risitas reprimidas se convirtieron en carcajadas cuando Bowl, avergonzado, se apartó de la fila y comenzó el paseo de la vergüenza. Harry no se unió a las risas, pero después de que se le pasó la sorpresa inicial, se dio cuenta de que no eran las mismas risas malintencionadas a las que estaba acostumbrado cuando Dudley lo acorralaba después de clase. «El trimestre ni siquiera ha empezado oficialmente, Lucien», le gritó alguien, mientras otro se burlaba. «¿Es ese un nuevo récord de quién más rápido se mete en problemas al comienzo del año?». Snap lo permitió durante apenas 3 segundos antes de carraspear ruidosamente. Los Slytherin obedecieron de inmediato, aunque seguían sonriendo, y Harry pudo ver que Snap no parecía especialmente molesto. Ni siquiera Bowl pareció avergonzado por haber sido enviado a la cama temprano. En cambio, saludó con la mano mientras desaparecía por la estrecha puerta, secándose la cara con la otra mano. Snap volvió a dirigir su mirada hacia los estudiantes, y Harry se quedó paralizado al verla. Sus ojos se detuvieron allí solo una fracción de segundo, luego se posaron en la chica que estaba a su lado y, finalmente, más allá. «Para aquellos de ustedes que son nuevos en Slytherin, les diré sin rodeos, no soy un hombre con el que se pueda jugar. Las historias que han oído de sus hermanos son ciertas. Puede que tengan relatos de astucia y victoria. De hecho, estoy seguro de que los tienen. Tengan en cuenta que, por muy listos que se crean, no soy alguien a quien engañar ni con quien se pueda contradecir, como estoy seguro de que cualquier alumno mayor confirmará si se le pregunta». El tono de Snap era firme, su mirada inflexible, mientras observaba a los niños que ya no reían. «Mi trabajo es convertirlos en los magos y brujas adultos que serán algún día, y a medida que aprendan los misterios de la magia en Hogwarts, obedecerán mis reglas. Los poderes que poseemos son poderosos y, a veces, increíblemente peligrosos. No veo con buenos ojos a los niños imprudentes que confunden la juventud con la invencibilidad». Dicho esto, Snap comenzó a enumerar sus numerosas reglas, tantas que Harry no podía seguirlas. Nada de experimentar con magia sin permiso y supervisión expresos. Nada de jugar con pociones. Nada de intentar hechizos cuyos efectos desconocieras. Nada de correr por los pasillos. Nada de magia en los pasillos. Nada de hacer magia mientras corrías por los pasillos. Tareas domésticas todos los fines de semana, luces apagadas cada año a horas que Dudley no había tenido desde que tenía 5 años. Una y otra vez,
Slap recalcó que no querían avergonzar a la gran casa de Slytherin delante de toda la escuela, y que cualquier violación de las reglas sería vista como tal. Y así siguió hasta que la expresión de Slap, aunque seguía siendo inconfundiblemente severa, se suavizó un poco. Es un gran privilegio ser un Slytherin. Puede que aquí no te mimen, pero lograrás cosas con las que otros solo sueñan. Tengo muchas ganas de presenciarlo. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la sala a grandes zancadas, con su toga académica ondeando tras él. La sala común permaneció en silencio durante un largo instante, para luego estallar en risas y conversaciones animadas. Se ha relajado un poco este trimestre, ¿verdad?, dijo una chica rubia que Harry calculó que estaba en quinto o sexto curso. Ese discurso fue de lo más tierno comparado con el del año pasado. Pensé que nos haría sentarnos en círculo, tomarnos de las manos y cantar. Se oyó una voz más lejana, provocando fuertes risas. ¿Crees que Bowl estableció un nuevo récord?, preguntó alguien, a lo que la respuesta fue, ¿no recuerdas cuando Derrick lanzó guisantes en el banquete de inicio de trimestre del año pasado y le dieron a McGonagall? Harry echó un vistazo a su alrededor. Después de un discurso tan severo, esperaba que todos se fueran a la cama en silencio. En cambio, estaban incluso más cómodos que antes, y la forma en que se referían al hombre de aspecto amenazador que acababa de aparecer sonaba francamente afectuosa. No te lo tomes demasiado en serio, dijo Hicks, observando su expresión. Bueno, no, tómalo en serio, a menos que estés loco, cumple sus amenazas. Pero en realidad, no está mal, y ladra mucho pero no muerde. Habla por ti mismo, argumentó Benjamin Clarke, un alumno de tercer año al que Harry había oído llamar. Todavía sufro las consecuencias de que me pillara robándole las respuestas del examen final. Es culpa tuya, maldita sea, y diversas variaciones de la misma provenían de todas partes a su alrededor. Harry sonrió para sí mismo, sorprendido de lo cansado que estaba. Había sido una noche larga y lo único que quería era dormir, además de que la gente no dejaba de mirarlo. Los Slytherin mayores hacían lo posible por no hacerlo, y les daban un ligero golpe en el hombro a los alumnos más jóvenes que lo hacían abiertamente, pero eso no cambiaba el hecho de que estuviera en la misma casa que, según sabía, producía magos tenebrosos, ni el hecho de que todos lo conocieran por ser quien, de alguna manera, había destruido al mago tenebroso más poderoso que jamás había existido. ¿Qué hacía él aquí? Severus recorría los pasillos de las mazmorras aún más rápido de lo habitual. Sus pensamientos bullían a tal velocidad que apenas podía seguirlos. Regresaba del despacho de Dumbledore, a donde había ido directamente después de pronunciar su discurso habitual en la sala común. No deseaba nada más que desplomarse en la cama y rumiar sus pensamientos hasta la mañana, pero la figura familiar que lo esperaba fuera de su estudio era una señal de que el destino no iba a ser tan benévolo. Se detuvo frente a ella. Minerva lo miró fijamente. Él miró fijamente a Minerva. Bueno, dijo, tras unos largos instantes, y señaló la puerta de su estudio. ¿Nos vamos? Sí, por favor. No llegaron a emborracharse del todo, pero casi. Harry estaba sentado con las piernas cruzadas en su cama, observando el dormitorio. Había esperado encontrar una celda fría y estrecha con barrotes en las puertas y ventanas, pero la habitación era lo suficientemente espaciosa como para albergar 6 camas bastante grandes, 3 a cada lado, y las alfombras gruesas y los tapices ornamentados hacían que el lugar pareciera menos desolado. 2 grandes ventanas en la pared del fondo daban a las profundidades del lago, tal como en las fotos del acuario que Harry había visto, si el acuario hubiera estado ubicado en el dormitorio de una escuela de magia. Algo oscuro e irreconocible flotó cerca, y Harry dio un pequeño salto de emoción mientras sus ojos lo seguían. Los demás chicos murmuraban entre sí. Por su familiaridad, Harry dedujo que se conocían desde hacía años. Se quedó en silencio, preguntándose cómo unirse a la conversación, o si siquiera sería buena idea hacerlo, cuando, sin querer, cruzó la mirada con Goyle. Se miraron fijamente y la habitación quedó en silencio. Finalmente, Goyle se encogió de hombros, señaló con el dedo y dijo, supongo que ahora me siento mejor. Siento haber intentado robarte tus ranas de chocolate. No pasa nada, dijo Harry, sin saber qué más decir. Me alegro de que tu dedo esté mejor. Los demás se estaban relajando poco a poco a pesar de sí mismos, excepto Malfoy, que miró a Goyle con disgusto y dijo, no te molestes con él. Se cree superior a nosotros. No le gustan los Slytherin. Harry puso los ojos en blanco y no intentó discutir, sino que se dejó caer de espaldas. Pero él es de Slytherin. Al igual que en la sala común,
un tenue resplandor verde lo iluminaba todo. Por incómoda que fuera la situación, no podía negar que la decoración era mejor que la de Private Drive. La cama era mucho más cómoda que cualquier otra que Harry hubiera probado, y no solo porque estuviera agotado. ¿De verdad derrotaste al señor oscuro?, preguntó Crabbe bruscamente. «Wow», preguntó un chico llamado Blaise Sabini desde su cama. «¿Vamos a lanzarnos de cabeza? Si vamos a vivir con él durante 7 años, tenemos que saberlo», dijo Theodore Nat, mientras Crabbe asentía rápidamente y decía, «tenemos que saberlo». Harry dudó entre levantarse de la cama, vagar por las mazmorras hasta encontrar al profesor Snape y decirle que quería volver a casa ya mismo. Pero estar fuera de la cama fuera de horario era una falta grave según las reglas de Snape, y Harry no quería desobedecerlo. Además, podía soportarlo. «No lo sé», admitió finalmente. «Eso es lo que dice todo el mundo. Pero era un bebé, así que no recuerdo nada». «¿Algo?», preguntó Sabini, inclinándose ligeramente hacia adelante. Solo un destello de luz verde a veces», dijo Harry encogiéndose de hombros, y todos palidecieron, para luego mirarlo con descarada fascinación. Incluso Malfoy, quien rápidamente recuperó la compostura. «¿Y bien?», preguntó con altivez, cerrando la tapa de un baúl de aspecto costoso. «¿Hiciste algo cuando eras un bebé?». «La verdadera pregunta es, ¿puedes hacerlo ahora?». «Depende», replicó Harry, «de hasta dónde me presionen». Sabini y Goyle estallaron en carcajadas, seguidos poco después por Nat y Crabbe. Malfoy simplemente lo fulminó con la mirada y se metió en la cama. Nadie insistió más en el tema. Poco antes de apagar las luces, Harry se volvió hacia Goyle, que parecía ser el más receptivo a su presencia, y susurró, «¿De verdad su padre apoyaba a Voldemort?». Goyle se puso rígido al oír a Harry mencionar el nombre del mago tenebroso, pero no lo reconoció, sino que miró a Harry con una expresión que era algo así como lástima, pero no del todo. «Sé sincero», insistió Harry. «¿Lo hizo?». «Potter», dijo finalmente Goyle. «Casi todos nuestros padres lo hicieron». Harry lo miró fijamente. «No te lo tomes como algo personal», le aseguró Goyle antes de acostarse. «Intentaremos no guardarte rencor si tú no nos guardas rencor a nosotros». «Nunca me lo esperé», dijo Minerva mientras daba un sorbo a su tercera copa de vino. «Sus padres, sus familias enteras, todos de Gryffindor. Supongo que simplemente daba por sentado que lo conseguiría». «Es cierto que la mayoría de los miembros de su familia paterna han sido de Gryffindor», dijo Snape con expresión decididamente neutral. «Pero su madre era la única maga de su familia, y la única que fue seleccionada para una casa. Aunque supongo que, siguiendo esa lógica, se podría argumentar que el 100% de su rama familiar pertenecía a Gryffindor. Hasta ahora, claro». Minerva miró fijamente a Severus, como si intentara descifrar sus verdaderas emociones. «Deja de intentar examinarme», dijo, poniendo los ojos en blanco. «No es lo ideal, lo reconozco, pero no voy a tratar al chico de forma diferente a cualquier otro Slytherin». «Pobre chico», dijo Minerva con tono burlón, y luego se puso seria. «Pero, sinceramente, Severus, tu historia con su padre». Su voz se apagó. Rara vez hablaban de aquellos años, ni del hecho de que Minerva hubiera ocupado un puesto de autoridad durante todo ese tiempo, pero de vez en cuando el tema les oprimía como una pesada carga. Como siempre, lo ignoraban lo mejor que podían. «Te doy mi palabra». Severus se levantó para coger su botella de whisky, necesitaba refrescarse. El padre del chico era un necio, pero no son la misma persona. «Lo sé, Minerva. Por Dios, ¿acaso me tomas por un idiota irracional que se deja llevar por sus emociones?». «Desde luego que no», dijo Minerva. Su tono era seco, pero las comisuras de sus labios se crisparon. «De hecho, diría que absolutamente no». «Bien, no aceptaría ninguna otra respuesta». «Me pregunto por qué lo pusieron en Slytherin», dijo Minerva tras un momento de silencio. «No lo critico, Severus, de verdad que no, pero sí que tenemos bastantes de esos oscuros, ¿verdad?», asentió Severus. «Lástima que eso signifique que toda la casa sea un caldo de cultivo para el mal». «Yo no dije eso». Minerva lo miró fijamente. «No lo creo». «Una vez lo hiciste», pensó Severus, pero desechó la idea. Al fin y al cabo, él también había sido un mortífago. El pasado era un lugar extraño, importante para recordar, pero nunca para vivir en él, aunque a veces era inevitable recordarlo. «No dije que lo hubieras hecho», admitió, y luego asintió hacia su vaso casi vacío. «Más». Ella dudó un momento y luego le indicó que llenara el vaso hasta la mitad. Él accedió, llenándolo un poco más allá de ese punto. Minerva le dio un ligero golpe en la mano, pero no intentó detenerlo.
¿Qué tenía que decir Alves sobre todo esto? Seguro que te lo dirá cuando le preguntes más tarde esta noche, dijo Sevires encogiéndose de hombros. Era la típica palabrería sobre lo bueno que es para la unidad entre las casas, algo que tanto le gusta predicar pero que nunca practica. De hecho, Dumbledore apenas había dicho nada aparte del entusiasmo ya mencionado por la oportunidad de unir a las casas, y aunque su actitud era cordial y amigable, Sevires pudo ver que estaba absorto en sus pensamientos. No compartió nada de lo que meditaba, ni parecía demasiado preocupado de que Sevires pudiera desquitarse con el chico por algún resentimiento que aún guardaba. No seas ridículo, muchacho, sé que nunca harías eso, sino que se guardó la mayor parte de sus pensamientos para sí mismo. No dijo mucho, admitió Sevires mientras Minerva seguía mirándolo fijamente. Solo que lo había pasado mal con los muggles, que acababa de descubrir que era mago y que lo vigilara. No me cabe duda de que lo harás, dijo Minerva con una breve risa, aunque su expresión se ensombreció ligeramente al oír a Sevires admitir que la vida familiar del chico distaba mucho de ser ideal. No creo que hayas dejado que un Slytherin se salga con la suya jamás. A pesar de sí mismo, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Sevires, quien se recostó en su sillón. Soñar no cuesta nada. Durante un buen rato permanecieron sentados en silencio, reflexionando sobre los acontecimientos de la noche. ¿Qué casa esperabas?, preguntó finalmente Minerva. De verdad. Gryffindor, dijo Sevires con sinceridad. Sin duda, Gryffindor. Desde el momento en que lo vi, Minerva negó con la cabeza con tristeza. El parecido es asombroso, ¿verdad? Escupir, dijo Sevires con voz cortante. Pero supongo que es lo que hay. Y sus ojos. Minerva dejó la frase inconclusa. Lo siento, Sevires. De nuevo, puso los ojos en blanco, aunque no podía negar la punzada en el pecho. Por supuesto que ya no suspiraba por Lily Evans, pero ella había sido su primer amor platónico, su primera amiga, y la razón por la que había muerto era, no, nada de eso. El pasado era pasado. Sevires pensó en la chica que había sido Lily Evans, y luego volvió a pensar en Minerva. Era una mujer extraordinaria. Ojalá haya heredado su intelecto. Minerva lo miró con una expresión que él no pudo descifrar del todo, luego asintió, y su expresión cambió a algo que Sevires, para su disgusto, se dio cuenta de que era algo parecido al respeto. ¡Ay, ya basta!, dijo, echando la cabeza hacia atrás y apurando su bebida. No estamos tan borrachos. Harry permanecía inmóvil en el estrecho pasillo. Juraría que debía girar a la derecha y luego a la izquierda para regresar a su dormitorio desde el baño, pero algo había fallado y ahora se encontraba en una intersección de 3 caminos que, estaba seguro, no había cruzado antes. No sabía mucho sobre el profesor Snape, pero estaba seguro de que cualquier explicación sería inútil y que lo arrojarían sin contemplaciones desde la torre más alta si lo descubrían tan lejos de su dormitorio a esas horas. Perdido, Harry giró la cabeza bruscamente y jadeó al encontrarse frente al mismo fantasma espantoso que había visto esa misma noche. El varón sangriento, como su nombre indicaba, estaba cubierto de sangre plateada que armonizaba con el resto de su tez. Aunque su rostro demacrado parecía inexpresivo, sus ojos estaban fijos en Harry. Sí, admitió Harry en voz baja. Tuve que ir al baño y ahora no encuentro mi dormitorio. El varón sanguinario hizo un gesto con la barbilla indicándole a Harry que lo siguiera, y se deslizó en la dirección de donde había venido Harry. Harry lo siguió rápidamente. ¿Llevas mucho tiempo siendo un fantasma?, preguntó, sintiendo que sería de buena educación entablar algún tipo de conversación en lugar de marcharse en silencio. El varón sangriento no lo miró. Sí. ¿Cuánto tiempo? Otro largo silencio. Bastante largo. ¿Es divertido? El varón sanguinario se limitó a mirarlo fijamente, y Harry guardó silencio hasta que el entorno le resultó familiar de nuevo. Poco después, volvieron al tramo de pasillo donde se encontraban los dormitorios de los chicos. Gracias, dijo Harry, agradecido. Aprecio mucho tu ayuda. El varón sanguinario asintió y se alejó sigilosamente, pasando junto a una figura oscura cuya presencia heló las entrañas de Harry. El profesor Snape lo observaba desde la puerta que daba a la sala común. Lo siento, señor, dijo Harry. Me perdí al regresar de... Cállate, muchacho tonto, dijo Snape antes de poder terminar. Gracias, varón. El varón sangriento, aunque ya no estaba a la vista, dejó escapar un sonido parecido a una tos seca en respuesta. Lo siento, dijo Harry de nuevo, y luego añadió rápidamente, señor. Sé que incluso el famoso Harry Potter necesita ir al baño de vez en cuando, dijo Sevires con un tono sarcástico, pero Harry se sorprendió al no encontrar ninguna malicia en sus palabras.
Vete a dormir, niño idiota. Sí, señor. Snap miró fijamente el rostro del chico durante un largo instante, recorriéndolo con la mirada, para luego clavarle la vista en los ojos. Harry se removió incómodo. No vas a recibir un trato diferente al de los demás, dijo Snap finalmente. Espero que lo entiendas. Yo, no querría hacerlo, señor, dijo Harry con sinceridad, pensando en cómo siempre lo habían tratado de manera diferente en la escuela por culpa de Dudley, y en cómo lo miraban los chicos de su dormitorio por culpa de Voldemort. Bien, fue todo lo que Snap dijo, y mientras se daba la vuelta para marcharse añadió, si te vuelvo a pillar deambulando por los pasillos fuera de horario, te arrepentirás profundamente. Sí, señor, dijo Harry rápidamente, y deja de comportarte como un conejo tímido, estás haciendo el ridículo. Sí, señor, dijo Harry de nuevo, con más seguridad de la que realmente tenía. Sin embargo, a Snap le bastó con un leve asentimiento antes de marcharse por donde había venido. Harry regresó a su dormitorio, donde todos dormían o fingían dormir, y se metió en la cama. Desde luego, esto no era lo que esperaba, pero, de alguna manera, no era la guarida del mal que había imaginado. Crabbe soltó un fuerte ronquido que Harry sospechó que era fingido, y eso, de alguna forma, lo reconfortó mientras se acurrucaba más entre las almohadas. Capítulo 2. Bienvenida. Era difícil ignorar las miradas allá donde iba. En el gran comedor, en los pasillos, en los jardines, todos estiraban el cuello para ver bien al famoso Harry Potter. Aunque las conversaciones se oían amortiguadas, era imposible ignorarlas por completo, sobre todo teniendo en cuenta que, por muy emocionante que fuera que el niño que sobrevivió estuviera en Hogwarts, era aún más emocionante que hubiera sido seleccionado nada menos que para Slytherin. Quizás así fue como derrotó a quien tú sabes. Magia oscura vencida por magia aún más oscura. He oído que ha estado recibiendo entrenamiento ultrasecreto con los errores desde que era un bebé. He oído que en secreto es un animago serpienta. Fue asombroso la cantidad de cosas ridículas que el resto de la escuela había escuchado sobre él prácticamente de la noche a la mañana. Harry escuchó fragmentos de teorías de otras casas mientras pasaba junto a ellas camino al desayuno a la mañana siguiente. Su favorita era que en realidad era un Voldemort disfrazado, que había matado al verdadero Harry Potter 10 años atrás. Vamos, Potter, llamó Terence Hicks, girando la cabeza pero sin disminuir la velocidad. No querrás llegar tarde al desayuno en tu primer día, ¿verdad? Harry se sorprendió al descubrir que, a pesar de que el resto de la escuela estaba claramente fascinada por su presencia, las miradas que había recibido de sus compañeros de Slytherin la noche anterior habían cesado abruptamente. Esa misma mañana, Harry se había levantado de la cama con los ojos legañosos junto a sus nuevos compañeros de casa. Malfoy refunfuñaba que no le habían lustrado los zapatos la noche anterior y que los elfos domésticos de allí obviamente no eran tan disciplinados como los de su casa. Harry, aún adormilado, no había tenido tiempo de preguntar qué era un elfo doméstico y supuso que Malfoy se burlaría de él por no saberlo. Mientras se dirigían a la sala común, Malfoy siguió parloteando sobre la mansión de su familia, su escove de casa y la importancia de su padre. Crabbe y Goyle eran los únicos que parecían realmente interesados, mientras que Harry, Theodore, Nat y Blaise Sabini parecían estar de acuerdo en silencio en que simplemente lo dejarían hablar hasta que se cansara. Al llegar a la sala común, Harry se puso rígido, preparado para la lluvia de miradas, pero no hubo ninguna. Nadie le prestó atención más allá de lo habitual, y así continuó hasta que la pared de piedra se abrió 10 minutos antes de que comenzara el desayuno, revelando al mismísimo Severus Snape. Los estudiantes se pusieron de pie de un salto, recogieron sus libros y salieron de la sala común como si hubiera sonado una campana silenciosa. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor Snape. Te echábamos de menos, profesor. Snape no dijo mucho mientras los estudiantes pasaban, solo hizo muecas al recibir sus efusivos saludos, lo que parecía animarlos aún más. De vez en cuando, extendía la mano y tiraba de la capa de alguien hacia atrás y su apariencia no le parecía adecuada, pero lo soltaba tras corregirse rápidamente. Harry reunió valor y miró de reojo al hombre al pasar. Se encontró con una mirada que, aunque dura, no parecía albergar mala voluntad. Harry exhaló, murmuró un tranquilo, buenos días, y siguió caminando, maravillado durante todo el camino de vuelta arriba de que nadie lo estuviera mirando fijamente. Había dicho Snape algo la noche anterior. Los de primer año se acostaban antes que nadie. ¿Había regresado el hombre a la sala común de Slytherin? Harry no podía imaginarlo. Después de todo,
El hombre había dicho la noche anterior que no aceptaría un trato diferente al de los demás. No tuvo tiempo de pensarlo, porque al poco rato Harry se encontró con mucha gente mirándolo fijamente y susurrándole, solo que no eran de su casa. Vamos, dijo Hicks de nuevo, deteniéndose para que Harry pudiera alcanzarlo. No les hagas caso. Están celosos porque te conseguimos y ellos no, dijo en voz alta un alumno de tercer año llamado Mantegue. Unos envidiosos asquerosos. Les está volviendo locos. Cállate, le dijo Hicks, enderezándose para parecer lo más autoritario posible, y luego volvió a prestarle atención a Harry. Ignóralos. Ya se calmará. Harry asintió. Aunque no le creyera del todo, tal vez tuviera razón. La situación ya se había calmado con sus compañeros de piso. Bueno, casi del todo. Esto te debe encantar, le susurró Malfoy al oído. El famoso Harry Potter tiene a toda la escuela hablando de él. Debes creerte muy superior a todos nosotros. Vete a la mierda, dijo Harry, lamentando tener que compartir dormitorio durante los próximos 7 años con el compañero más desagradable que jamás había tenido, con la excepción de Dudley. Yo no pedí esto, pero lo estás disfrutando, ¿verdad? Se burló Malfoy, bajando la voz lo suficiente para que Hicks no lo oyera, y se dio la vuelta mientras entraban en el gran comedor. Harry optó por comer en el extremo más alejado de la larga mesa, cerca de la puerta, donde menos gente pudiera mirarlo. Le tomó unos 10 minutos, pero finalmente se armó de valor para echar un vistazo a la mesa de Gryffindor, donde Ron Weasley le devolvió la mirada con curiosidad manifiesta. Era innegable la repulsión, imposible de negar, pero no era tan fuerte como esperaba. Harry se encogió de hombros como diciendo que no tenía ni idea, y Ron asintió brevemente antes de dirigirse a un plato repleto de huevos, tocino y tostadas con mermelada. Harry se volvió hacia su propio desayuno y pensó para sí mismo que al menos había una cosa que todas las casas tenían en común: la comida era excelente. Durante la comida, casi nadie le dirigió la palabra, pero tampoco lo ignoraron. Los chicos de su curso ya se conocían entre sí, y su conversación sobre Quidditch era difícil de seguir. No pensaba sentarse con las chicas de primer año y llamar aún más la atención, dejando solo a los alumnos mayores para conversar, quienes le hicieron algunas preguntas, pero por lo demás se mantuvieron al margen. Harry respondió a estas preguntas con la mayor neutralidad posible. Dijo que había estado viviendo con parientes todo ese tiempo y que, si bien conocía la magia, nunca la había usado, salvo por accidente. Era mentira, pero no quería admitir ante una familia obsesionada con la magia oscura lo atrasado que estaba, y mucho menos considerando que él era el responsable de la desaparición de su ídolo. ¿Magia accidental? ¿De qué tipo?, preguntó Pansy Parkinson, una chica del mismo curso que Harry, sin poder evitarlo. ¿Qué tan poderosa es? Una vez le teñí de azul la peluca a una profesora, y otra vez terminé en el tejado del colegio sin querer, pero solo eran unos pisos, no como aquí. Harry dudó, sin saber si debía continuar, pero el recuerdo del emblema de su nueva casa le trajo a la memoria otro recuerdo reciente. Y este verano, sin querer, hice desaparecer el cristal del zoológico el día del cumpleaños de mi primo y dejé escapar a la serpienta. Hubo una larga pausa, y luego una serie de gritos de júbilo resonaron a lo largo de la mesa, hasta donde Harry pudo oír. «¡Genial!», exclamó Pansy. «Era una señal, un Slytherin clásico. Salazar estaría orgulloso», coincidió Lucien Bowl. Incluso Malfoy levantó un poco la cabeza, y aunque se esforzaba por no prestar atención, Harry pudo notar que estaba impresionado, o al menos intrigado. «Muy bien, ya basta de todos ustedes», dijo Ellen Greybourne, una prefecta de quinto año, señalando con la cabeza hacia la mesa principal. El arrebato no pasó desapercibido, y ahora la mirada penetrante de Severus Snape atravesaba a los alborotadores estudiantes. Rápidamente se callaron y volvieron a desayunar, pero Harry no pudo evitar echarle un segundo vistazo al jefe de la casa. Snape seguía mirándolos fijamente, a él. Harry desvió la mirada, al igual que la de Hagrid, a quien no se atrevió a dirigirse todavía, pero este lo acorraló cuando intentaba salir del gran comedor. «Bueno, hola», dijo Hagrid con su voz atronadora, dándole una palmada en el hombro a Harry que casi le hizo doblar las rodillas. «Hola, Hagrid», respondió Harry, concentrándose en mantenerse en pie. Se miraron fijamente durante un largo rato, sin saber muy bien qué decir. «Bueno», dijo Hagrid finalmente. «Slytherin». «Slytherin», asintió Harry. «Slytherin», repitió Hagrid, como si estuviera reflexionando sobre una palabra que nunca antes había oído y que de repente tenía que definir.
Slytherin, dijo Harry, asintiendo, aún sin saber muy bien qué decir, pero sintiéndose algo apenado. Lo siento, ¿oíste eso? Claro que Malfoy elegiría pasar en ese momento, pensó Harry. Su habitual mueca de desdén pareció intensificarse cuando le dijo a Goyle, lo siente. Se cree mejor que los miserables viejos Slytherin. Oh, cállate, dijo Higgs, justo detrás de él. Imagina cómo te sentirías si te seleccionaran para Gryffindor. Las fuertes protestas de Malfoy resonaron tras él, y al cabo de un instante Harry se volvió hacia Hagrid. No hay por qué disculparse, dijo Hagrid bruscamente, aunque sin mirar directamente a Harry a los ojos. No es lo peor del mundo, y supongo que no todos los Slytherin se corrompen. Por supuesto que no, dijo Harry, aunque en realidad no sabía nada sobre el tema. Así es, dijo Hagrid. Parecía que intentaba convencerse a sí mismo tanto como a Harry, pero sus siguientes palabras fueron más sinceras. ¿De Slytherin o no? ¿Seguimos siendo amigos? No. Por supuesto, dijo Harry rápidamente. ¿Por qué no lo estaríamos? No hay razón para que no lo sea, y eso es lo que importa, coincidió Hagrid. Una mano del tamaño del torso de Harry le revolvió el pelo y casi le arranca la cabeza. Así que eres de Slytherin, Tique. Cosas más raras han pasado, ¿no? Harry asintió mientras los alumnos restantes, en su mayoría rezagados, pasaban junto a ellos, seguidos por los profesores. Si bien los profesores prestaban tanta atención a la presencia de Harry como los alumnos, al menos lo hacían de forma más discreta. Creo que tienes clase, Potter, interrumpió la voz de Snap a sus espaldas. ¿O acaso quieres ver cómo reacciono al enterarme de que llegaste tarde a tu primera clase del primer día? Ah, disculpe, señor. Hola, profesor Snap. La expresión de Hagrid se ensombreció al ver al maestro de pociones, pero mantuvo la compostura. Solo estaba hablando con el joven Harry. Debo haber perdido la noción del tiempo. Será mejor que te vayas, Harry. ¿Nos vemos pronto? Preguntó Harry, sin estar del todo preparado para marcharse. ¿Viernes por la tarde? Los de primer año tienen el día libre. Ese tiempo es para estudiar, interrumpió Snap. Claro que sí, pensó Harry para sí mismo, pero quizás se pueda organizar algo para el fin de semana. Hagrid asintió y le dio a Harry una última palmada amistosa en la espalda que casi lo hizo estrellarse de bruces contra un par de candelabros. Snap comenzó a marcharse, pero se detuvo y volvió a mirar a Harry, deteniéndose en la parte superior de su cabeza. Harry se dio cuenta de que su cabello, aunque ya era desaliñado por naturaleza, solo podía parecer como si un tornado lo hubiera arrasado después de que Hagrid se lo despeinara. Harry pensó que era de lo más irónico que un hombre con el pelo tan grasiento como el suyo tuviera algo que decir al respecto, pero sabiamente guardó silencio. Mientras se alisaba el pelo, Snap metió una mano en su túnica y iba a hechizarlo. Así trataba Snap a los alumnos que le molestaban, y sacó un peine que le entregó a Harry con una expresión de disgusto. Harry lo miró fijamente. ¿Acaso Snap llevaba consigo utensilios de aseo para alumnos descarriados? ¿Era su propio peine? Ambas opciones parecían igualmente imposibles, pero lo aceptó y murmuró un tímido agradecimiento a la figura que se alejaba. Empieza a llevar uno, fue todo lo que recibió como respuesta. Idiota, murmuró Hagrid, lo suficientemente alto como para que Snap lo oyera mientras regresaba a las mazmorras. ¿Te ves bien? Avísame si te vuelve a molestar, ¿de acuerdo? Harry asintió, inclinado a estar de acuerdo con Hagrid en el asunto, y sin embargo Snap no se había metido con él, no realmente. La noche anterior lo había llamado niño idiota y tonto cuando se perdió de camino a su dormitorio, pero a Boone le había dicho cosas similares por tener comida en la cara y nadie pareció tomárselo muy en serio. Harry estaba acostumbrado a que los adultos se metieran con él, dado que era una afición particularmente popular de sus tíos. Por muy estricto e inflexible que fuera Snap, no había verdadera malicia en sus palabras, al menos no por lo que Harry podía ver. Era un cretino, pero no como su familia, ni siquiera como Malfoy. Dicho esto, Harry suspiró para sí mismo mientras se dirigía a transformaciones. Sería mucho más fácil si simplemente hubiera discutido con ese maldito sombrero y hubiera terminado en Gryffindor. Severus Snape apreciaba su estudio. Era un espacio pequeño y con poca luz y, como el resto de las mazmorras, solía ser un poco más frío que el resto del castillo. Sus botellas de pociones de colores brillantes adornaban las paredes y aportaban algo de variedad a lo que de otro modo sería un espacio monocromático. Le venía de maravilla, al igual que a Minerva le venía de maravilla su acogedor despacho en la primera planta. Severus ni se le habría ocurrido sugerirle que cambiara la decoración,
pero eso no le impedía ofrecerle constantemente ideas para darle vida al lugar, como alfombras o un sofá mullido, en verde, quizás con ribetes plateados. Sevires, quedaría precioso, pero una mirada bastaba para callarla. Sevires sospechaba que ella sabía perfectamente que él nunca aceptaría sus sugerencias y que solo lo provocaba para divertirse, por lo que de vez en cuando le daba su opinión, que su propio despacho quedaría mucho mejor si su minimalista tapiz de leones se sustituyera por uno de una serpiente particularmente grande. Minerva no estaba allí esta noche, aunque durante la cena le había asegurado que sus alumnos se habían portado de maravilla, como siempre. A pesar de los problemas que su propia casa le causaba de vez en cuando, sabían que era mejor no darle a otro profesor motivos para quejarse. Y, si era sincero, sus alumnos eran unos angelitos comparados con lo que Slytherin había sido durante su época allí. Claro que jamás se lo diría, señor. Hicks. Sevires levantó la vista de los deberes de vacaciones que esperaba terminar de corregir para el final de la semana e hizo un gesto al prefecto para que entrara. No te quedes ahí parado, entra. Sevires Snape apreciaba a todos sus alumnos, un detalle que jamás mencionaría, aunque de alguna manera todos terminaban por darse cuenta. Aún así, pocos le inspiraban tanta confianza en asuntos tan delicados como al chico Potter. Incluso ahora se preguntaba si había sido un error pedirle a Terence Hicks que lo vigilara y se asegurara de que todo transcurriera sin problemas. Siéntate. Sevires señaló la silla frente a su escritorio, un lugar generalmente temido por la mayoría de los estudiantes que tenían la mala suerte de estar en su oficina. ¿Y bien? Todo va bien, señor, o eso creo, dijo Hicks, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. Nadie le está dando problemas, salvo Draco Malfoy, y estoy seguro de que eso pasará pronto. Sevires se lo preguntó. Conocía al hijo de Lucius desde hacía muchos años. El chico era ridículamente mimado y testarudo, pero tenía un alma talentosa. Tendría que vigilarlo de cerca y hablar con él sobre qué esperaba exactamente del joven Potter. La noche anterior, después de que los alumnos de primer año se hubieran dirigido a sus dormitorios por el pasillo, Snape había regresado a la sala común de Slytherin. Su discurso fue rápido, sin mencionar al chico Potter por su nombre, pero claro al fin y al cabo. Nadie debía tratar a los nuevos alumnos de forma diferente a como tratarían a los demás. Si descubría lo contrario, había decidido dejar la frase inconclusa, permitiendo que el grupo de niños, con los ojos muy abiertos, imaginara lo que implicaría su ira. Al fin y al cabo, ya se lo habían imaginado de maravilla. Bien, dijo Sevires. ¿Algún murmullo de los demás estudiantes? Hicks se encogió de hombros, pero se corrigió rápidamente cuando Sevires arqueó una ceja. No, señor, en realidad no. Solo tengo curiosidad por cómo lo hizo, señor. La pregunta que todos nos hemos estado haciendo durante 10 años, dijo Sevires con ironía. Si aún no hemos descubierto cómo Harry Potter derrotó al Señor Oscuro, dudo mucho que lo descubramos ahora. Es extraño, dijo Hicks, casi para sí mismo. Parece un niño normal. Es un niño normal, dijo Sevires. Igual que tú cuando llegaste a Hogwarts. Hicks vaciló, no solían hablar de ese primer año ni de todo lo que había ocurrido en él, y luego asintió. Sí, supongo que tiene razón, señor. Eso es todo, dijo Snape, haciendo un gesto con la mano para despedir al alumno de sexto año. Hicks asintió secamente, y al llegar a la puerta, Sevires le gritó: gracias, Hicks. Gracias por confiar en mí, señor, respondió Hicks antes de desaparecer, y Snape pensó que, en efecto, había acertado. El chico era uno de los mejores prefectos que había tenido hasta entonces y, por mucho que a Sevires le importara el Quidditch, tenía que admitir que, además, era un excelente buscador. Probablemente recomendaría a Hicks a Alves como prefecto jefe al final del trimestre, pero claro, Alves jamás elegiría a un Slytherin. Alves seguía mostrándose exasperantemente hermético sobre todo el asunto. Estaba seguro de que aquel hombre tenía muchos sentimientos encontrados sobre el hecho de que el joven libertador del mundo mágico hubiera sido colocado en la supuesta casa malvada, pero, a menos que aprendiera legilimencia, no iba a descubrir nada, y por muy talentoso que fuera Sevires como legilimens, no era tan temerario como para intentarlo sin previo aviso con Albus Dumbledore. Sevires suspiró y bajó la mirada al ensayo insustancial que intentaba terminar a duras penas. Ya había escrito suficiente por esa noche. Además, se estaba haciendo tarde y siempre se aseguraba de pasar al menos un rato con sus alumnos cada noche, y, además, probablemente lo estaban esperando después de un verano separados.
No es que los hubiera echado mucho de menos, pero sus veranos se sentían vacíos y sin sentido mientras deambulaba por la destartalada casa de su infancia, trasteando con pociones e inventando nuevos hechizos a solas. Habría vendido la casa años atrás, o se la habría dado a la primera persona que falleciera, pero sus experimentos con pociones habían dejado las paredes y los techos en un estado lamentable, y no podía permitirse el lujo de pagar una nueva vivienda que solo acabaría destrozando con el tiempo. Se lo merecía la vieja casa, pensó, y solo la usaba un par de meses al año. Bien, admitió Sevires a regañadientes mientras se dirigía a la sala común 20 minutos después. Había echado de menos a esos mocosos. Solo durante 5 minutos al final del verano. Ahora habían vuelto, y con ellos, de nuevo, lidiar con una horda de personas llenas de drama y caos. Increíble, pensó, como cada uno se creía el centro del universo. Claro que, supuso, él también lo era a veces. Con un ánimo relativamente alto, o al menos tan alto como Sevires se lo permitía, se detuvo frente a la sala común. No había motivo de preocupación. Todo estaría bien. Serpientes, anunció, y el muro de piedra se abrió dócilmente para revelar a Draco Malfoy y Harry Potter en medio de una pelea a puñetazos. Harry se inclinó sobre sus deberes, esforzándose por comprender todos los términos que le presentaban. Sus libros de texto intentaban abarcar a todo tipo de magos, incluso a aquellos que no tenían ni idea de que lo eran hasta ese verano, pero Harry sospechaba que los autores habían sobreestimado la cantidad de similitudes entre su mundo y el de los muggles. Miró a su alrededor en la sala común. Casi todos habían terminado sus deberes hacía rato. Un grupo de alumnos de tercer año estaba absorto en una partida de dominó que, si no les gustaba donde se colocaba, respondía. Otro grupo había sacado una pila de juegos de mesa de aspecto antiguo, usados pero polvorientos por meses de abandono. Pansy Parkinson y Millicent Bulstrode estaban encorvadas sobre una revista de famosos que Harry jamás había oído, riéndose a carcajadas de vez en cuando. Harry ansiaba unirse a un grupo de estudiantes que jugaban con lo que parecía ser un recipiente mágico de burbujas que formaban las palabras que quisieras al soplarlas, pero se obligó a volver a las palabras desconocidas. ¿Necesitas ayuda? Un alumno de cuarto año llamado Peregrine Derrick apareció a su lado. Sé que puede ser un poco complicado. No pasa nada, murmuró Harry en voz baja, sin querer revelar lo atrasado que estaba. No conocía a ningún estudiante como él en Slytherin, alguien que no supiera nada de magia antes de llegar. Ya lo averiguaré. No te pongas histérico, para eso estamos aquí, dijo Derrick, apartando una silla que estaba junto a Harry, se sentó. Slap dice que es importante que cuidemos a los pequeños, y no voy a permitir que me regañen cuando suspendas todas tus tareas. Harry le lanzó una mirada de reproche por usar la expresión, pequeño, pero aceptó la ayuda, intentando disimular su origen muggle lo mejor posible. Derrick no era muy bueno explicando conceptos que Harry no entendía, y a veces se impacientaba. Vamos, claro que sabes lo que es un traslador, pero era mucho mejor que luchar solo. Al poco rato estaban terminando, y Harry aprovechó la oportunidad para preguntar algo que le había estado rondando por la cabeza desde esa mañana. Oye, Derrick, ¿qué es un elfo doméstico? ¿Qué? La reacción de Derrick fue casi cómica. ¿No sabes lo que es un elfo doméstico? Todas las miradas se dirigieron hacia allí. Derrick había hablado mucho más alto de lo que a Harry le hubiera gustado. No, ya sé lo que es, dijo rápidamente. Yo solo, ¿no sabes lo que es un elfo doméstico, Potter? La risa de Malfoy resonó aún más que la voz de Derrick, y más gente se giró. ¿En qué mundo vives? Todo el mundo tiene un elfo doméstico. Se oyeron algunos murmullos de desacuerdo, y Harry juraría haber oído a alguien murmurar niño rico y engreído, pero Malfoy los ignoró. ¿Dónde has estado viviendo todos estos años, Potter? Ya basta, dijo Marcus Flint, un alumno de sexto año con aspecto aterrador. Cállate la boca, Malfoy. ¿Quieres que Snap te persiga? ¿Por qué lo haría? Preguntó Malfoy con altivez. Todos nos lo preguntamos. ¿Dónde se ha estado escondiendo el famoso Harry Potter durante 10 años? Ya te lo dije, dijo Harry, apoyando una mano en la mesa y preparándose para levantarse si fuera necesario. He estado viviendo con mis parientes. ¿Qué parientes? Preguntó Malfoy. El linaje Potter se extinguió hace años, ustedes son los únicos que quedan, al menos que... La comprensión se reflejó en el rostro del niño de 11 años, al igual que en el de todos los que los rodeaban, aunque ellos lo disimulaban mejor. ¿Qué? Preguntó Harry con nerviosismo. ¿Acaso el mundo mágico sabía de alguna manera sobre sus tíos y cómo eran? Muggles.
exclamó Malfoy triunfante, con una horrible sonrisa que se extendió por su rostro. Os han criado muggles. ¡Qué perfecto! El gran Harry Potter criado por muggles. No estáis en un rincón rumiando algún plan oscuro, simplemente sois unos estúpidos. Ya basta, intervino otro estudiante, seguido por varios más. Déjenlo en paz. ¿Cómo sabría si me criaron muggles?, preguntó Harry, poniéndose de pie. ¿Y por qué te importaría, Malfoy? ¿Cómo voy a saberlo? Malfoy volvió a reír. ¿Hasta qué punto estás desfasado, Potter? Dijiste que te crió tu familia, pero la familia de tu padre está muerta, y todo el mundo sabe que tu madre era una sangre sucia. El efecto fue instantáneo, fue como si el aire de la habitación hubiera desaparecido. Hicks agarró inmediatamente a Harry por los hombros y tiró de él hacia atrás como si esperara que se abalanzara sobre Malfoy. En cambio, se quedó perplejo. Malfoy miró fijamente a la multitud, esperando claramente ser aclamado y apoyado en sus declaraciones. Es cierto, sin embargo, era una sangre sucia. ¿Qué es una sangre sucia?, preguntó Harry, mientras su confusión se transformaba poco a poco en una sensación de calor en el estómago que se intensificaba. A juzgar por la expresión de Malfoy y las reacciones de quienes lo rodeaban, y el tono de la frase, Harry fue lo suficientemente inteligente como para comprender que a su madre la habían insultado. Le habían dicho algo muy malo. A la cama, ahora mismo. Ellen Greybaum agarró a Malfoy del brazo y lo empujó hacia los dormitorios. Miserable, muévete, son las 7:30. No puedes obligarme. No eres Snap, rugió. Ni mi padre. No lo soy, aceptó ella. Pero soy prefecta. Ahora, muévete. No, dijo Harry, sorprendido por la valentía que de repente sentía recorrerle el cuerpo. No, dilo otra vez. Y dime qué significa, a menos que seas demasiado cobarde. Todos estaban de pie. Harry se preguntó si todas las riñas entre alumnos de primer año despertaban tanto interés en toda la residencia. Claro que, no todas las riñas giraban en torno a los temas que trataba esta. No seas un sapo, le dijo Hicks. Lo había soltado, pero aún le ponía una mano en el hombro. Ya está, Malfoy, vete a la cama. Malfoy lo ignoró y se volvió hacia Harry. Llamé, sangre sucia, a tu preciosa madre muerta, Potter. Significa que tiene sangre muggle, que es una escoria. Por eso el Señor Oscuro la mató. Por eso nunca te aceptaremos, porque eres igual que ella, un sucio, sangre sucia. Harry nunca había conocido a su madre, al menos no que él recordara. Durante toda su infancia, Dudley se había burlado de él por tener padres muertos, y aunque nunca le había gustado, era capaz de soportarlo. Al fin y al cabo, para Dudley era solo un juego, solo otro insulto para lanzar a su primo raro. Había malicia, pero no como la que provenía de Draco Malfoy, quien sabía exactamente cómo habían muerto los padres de Harry, incluso antes que él. Más tarde, cuando Harry tuvo tiempo de pensar en lo que sucedió después, pensó que probablemente fue ese último detalle lo que lo enfureció más que nada, que el mocoso engreído y pomposo hubiera sabido toda su vida sobre los padres de Harry, incluso más que él, y que se estuviera riendo. Harry jamás había golpeado a nadie en su vida. Lo había intentado alguna vez con Dudley, pero era como una ardilla intentando pelear contra un tanque. Esta era la primera vez que realmente lanzaba un puñetazo y veía a la otra persona caer frente a él, y ni siquiera se dio cuenta de lo que había hecho hasta que Malfoy le propinó un puñetazo. Duró apenas 5 segundos. Terence Hicks agarró a Malfoy por la cintura y lo cargó sobre su hombro. Harry se vio levantado con facilidad para su profunda vergüenza, Ellen Greybaum. Los gritos de protesta, algunos contra la pelea, otros contra su inmediata disolución, y los vítores a su alrededor cesaron de inmediato. Harry giró la cabeza, siguiendo la mirada de todos los estudiantes presentes, y un escalofrío se apoderó de él al mirar directamente a los ojos de Severus Snape. Capítulo 3. Palabra mágica. Tracy Davis estaba profundamente angustiada. Su primer día en Hogwarts había resultado ser un completo desastre. Acostumbrada a tener su propia habitación en lugar de un dormitorio compartido con un grupo de chicas que apenas conocía, casi no había dormido la noche anterior, y su recién descubierta convicción de que el mundo era un lugar terrible se acentuó aún más cuando dejó caer a Blinky en un charco fuera de los invernaderos de camino a herbología. Blinky era más que un viejo y desgastado conejo de peluche, era un amigo. Hija única con pocos amigos, Blinky había estado ahí para todo, y ahora su hermoso pelaje sintético olía a charco. Si tan solo supiera el hechizo para limpiarlo y dejarlo como nuevo. Sus padres sabían cómo, y normalmente arreglarían a Blinky en un santiamén,
pero mamá y papá no estaban, y Tracy aún no confiaba lo suficiente en sus compañeros de piso mayores como para que no se rieran de ella por ser una niña si les pedía ayuda. Después de todo, tenía 11 años, y si bien ya era vergonzoso admitir que dormías con un conejo de peluche, era aún más vergonzoso admitir que lo guardabas en tu mochila para tu primer día de clases, solo para tener un amigo cerca. Siempre podía acudir al profesor Snap, lo sabía. Tracy no era tonta, se daba cuenta de que gran parte de la frialdad del severo director era una fachada para asustarlos. Sin embargo, a sus 11 años, también era lo suficientemente inteligente como para comprender que mucho de aquello no era una actuación, y como solo lo conocía desde hacía un día, aún no tenía muy claro dónde estaba el límite. Además, no podía preguntarle al profesor Snap ahora. Él había sacado al niño que sobrevivió y a Draco Malfoy de la sala común 15 minutos antes, y ella se lo había perdido todo porque había estado ocupada, por así decirlo, en el baño de señoras. Por supuesto, esta era la peor afrenta con diferencia. Una mala noche de sueño era horrible, pero luego dormías bien la noche siguiente y todo volvía a la normalidad. Incluso Blinky había pasado por situaciones peores. Una vez sobrevivió a un encuentro aterrador con un Rottweiler que le dejó solo la mitad de la oreja derecha flácida. Tracy sabía que al final se secaría y el olor desaparecería, pero echar de menos a Harry Potter, el mismísimo vencedor del Señor Oscuro, perdiendo los estribos y abalanzándose sobre ese imbécil de Draco Malfoy. Tracy no creía que jamás se perdonaría por haber elegido ese momento para coreografiar algunos movimientos por su cuenta, pero como fue, llevaba casi 15 minutos suplicándoles a los alumnos mayores que le dieran detalles, aunque los detalles no habían cambiado desde la primera vez que le contaron lo sucedido. ¿Están seguros de que Potter no usó magia oscura? No usó magia. Lucien Bowl fue paciente, pero ella notó que su paciencia empezaba a agotarse. Ya te lo dije. Terminó más rápido de lo que puedes decir, muerte a manos de Snap. ¿Dio miedo? ¿Alguien sangró? Tracy nunca había visto una pelea y quería un relato detallado de la violencia. ¿Había armas? Una carcajada recorrió la habitación. Pansy Parkinson, una de las chicas del curso de Tracy, puso los ojos en blanco desde donde estaba sentada en un sofá bajo y dijo con dramatismo, por Dios, Tracy, no fue nada. Deja de hacerte la niña. Una almohada salió disparada por el sofá, golpeando el hombro de Pansy y el costado de su cabeza. «Alguien se cree muy importante», gritó Daphne, la que había lanzado la almohada, que también estaba en su mismo curso. «Gritaste como una niña de 5 años». Pansy frunció el ceño, pero sin mucha convicción. Cada uno logró dar un par de golpes antes de que los prefectos los separaran. No hubo sangre. La verdad es que fue un poco decepcionante. ¿Pero por qué Potter estaba tan enfadado?, preguntó Tracy, recogiendo la almohada caída y abrazándola contra su pecho, absorta. Apenas le ha dirigido la palabra a nadie. La gente se miraba de reojo, el ambiente cambió, pero solo ligeramente. Draco se estaba portando como un cretino, dijo finalmente Adrian Pussy. Resulta que Potter probablemente fue criado por Muggles, y parece que no sabe mucho de magia. Así que Malfoy, como buen Malfoy, empeoró las cosas. La idea parecía imposible. Harry Potter sin saber nada de magia. Él era el héroe del mundo mágico. ¿Cómo era posible que no lo supiera? ¿Por qué no se lo habían contado? Pero Potter no perdió los estribos por eso, interrumpió una Elamne de 7º año, creía Tracy, aunque no estaba del todo segura. Fue por lo que dijo de su madre. Ya iba a hablar de eso, dijo Pussy con su voz más engreída justo cuando Tracy preguntó qué dijo sobre su madre. Bueno, Pussy miró a ambos lados, como si Snap pudiera estar sentado en la repisa de la chimenea o asomándose por detrás de una estantería. ¿La llamó? Ya sabes. ¿Cómo la llamaste?, preguntó Tracy, ajena a todo. Pussy volvió a mirar a ambos lados. Vamos, ya sabes, sangre sucia, dijo Bowl simplemente, poniendo los ojos en blanco. Es solo una palabra. ¿De verdad vamos a tener ese debate otra vez? De hecho, la mitad de la sala se había quedado paralizada, mientras que la otra mitad no reaccionó en absoluto. Es una palabra terrible, murmuró Clara Holmesworth. Es la palabra que él usó. Existía antes que él, interrumpió una chica cuyo nombre Tracy aún no sabía. Y, a mi parecer, lo que está mal es el sentimiento, no la palabra en sí. Deberíamos normalizarla. Otra palabra para referirse a alguien con sangre Muggle, para que cuando la gente intente usarla como insulto, sea tan común como decir que tienen los ojos maranes.
Malfoy no se percató precisamente de que Potter es mestizo, señaló Pussy. ¿Y tú qué crees? Tú también eres de sangre pura. Soy mestice y no me molesta, gritó alguien, y antes de que Tracy pudiera contenerse, dijo, yo también soy mestice. Todas las miradas se posaron en ella, una voz nueva sobre un tema que habían debatido hasta la saciedad durante años. ¿Y encima de una mestice? Casi hacía olvidar que era de primer año. Las orejas de Tracy se pusieron rojas. No sabía qué decir, no le gustaba esa palabra. A su padre tampoco, un Muggle que había conocido a su madre en un club de baile en Manchester durante la guerra. A su madre tampoco le gustaba y le había advertido a Tracy que podría oírla en Hogwarts, sobre todo si seguía el ejemplo y la asignaban a Slytherin. Sus padres le habían dicho que solo era una palabra y que no dejara que la afectara, pero ella sabía que era más complicado, especialmente porque la mitad de la familia de su madre no les hablaba. Por supuesto, también estaba la otra mitad, que si hablaba con ellos, y eran encantadores. Dicho esto, Tracy había oído al tío Maximilian usar esa frase una vez en la cena de Pascua, no de forma insultante, sino como un hecho, con ese tono de igual que los ojos maranes que la chica cuyo nombre Tracy desconocía había sugerido. Él se disculpó rápidamente, entre risas, y los padres de Tracy también se lo tomaron a broma, pero a través de sus risas ella pudo ver lo que esa palabra significaba para ellos. Todas las miradas estaban puestas en ella, tenía que decir algo. Tracy se lamió los labios, lo pensó un momento y dijo, creo que es una palabra horrible y la gente no debería decirla nunca, pero también entiendo tu punto de vista, aunque no esté de acuerdo. Varias miradas se cruzaron, y entonces Millicent exclamó, bien dicho, sangre sucia. Tracy la miró, vio que estaba sonriendo y ella también soltó una carcajada. A Harry ya lo habían arrastrado de la oreja antes, normalmente desde algún lugar de la planta baja de la casa de los Dursley hasta su cine. Dicho esto, nunca lo habían arrastrado de la oreja por varios pasillos que, según calculaba Harry, medían aproximadamente 1,5 kilómetros cada uno. No paraba de tropezar con Malfoy, cuya oreja estaba atrapada en una especie de tornillo de banco. Enseguida, el escozor en su oído se convirtió en la menor de las preocupaciones de Harry, quien se vio arrastrado a través de una puerta y soltado repentinamente frente a un escritorio de castaño oscuro y pulido, mientras su tutor se acercaba furioso al otro lado. Abrió un cajón y sacó una regla, que colocó sobre el escritorio con aire solemne. Antes de que Harry pudiera reaccionar, Snape se abalanzó sobre él, con el rostro a escasos centímetros de ambos. Habla con sinceridad y esto volverá a su cajón sin usar, pero si te metes conmigo. Snape se enderezó, con una expresión igual de furiosa. No te metas conmigo. Los dos chicos murmuraron rápidamente afirmaciones de que, en efecto, dirían la verdad, y Snape se sentó, indicándoles que hicieran lo mismo. Silencio. Harry miró a Snape, luego a Malfoy. Debían hablar primero, contar lo que había pasado. Harry sabía que todo iba a salir a la luz, pero hablar primero lo haría parecer un soplón. Dudó un instante y luego miró la regla. Potter fue quien dio el primer puñetazo, exclamó Malfoy, mirando fijamente a su regazo. Señor, insultó a mi madre, murmuró Harry, seguro de que no importaría. Él había dado el primer golpe. Snape iba a mandar a Malfoy de vuelta a la sala común y luego darle una paliza. Dijo que era una sangre sucia, señor, que su sangre era inmundicia y que por eso murió. Snape no se movió. De hecho, daba un poco de miedo lo inmóvil que estaba. Parecía una estatua, casi sin vida, solo mirando fijamente. Entonces me pegó, argumentó Malfoy. Yo solo dije una palabra, él empezó. No diría exactamente que él lo empezó, Malfoy, dijo Snape con voz indescifrable, pero sin duda lo terminó. Al entrar en la sala común y descubrir que los dos chicos se comportaban como animales de zoológico, Severus los acompañó con brusquedad a un rincón mientras obtenía de Hicks un resumen en voz baja de lo sucedido. Los detalles fueron breves, pero suficientes, y en ese momento les pidió que lo acompañaran a su despacho, casi causándoles un buen susto. Jamás se insulta a la familia de alguien, dijo Snape con voz cortante. Malfoy retrocedió ligeramente. Nadie, y menos aún un compañero de Slytherin. Malfoy no dijo nada, sino que continuó observando su regazo. Mírame, Snape miró fijamente a los ojos del chico reacio. ¿Cuánto tiempo hace que me conoces? Toda mi vida, señor, dijo Malfoy en voz baja. ¿Toda su vida? Maldita sea, pensó Harry. Malfoy era amigo de Snape. ¿Tu padre te ha dicho alguna vez que soy mestizo? La cabeza de Malfoy,
que había estado volviendo a caer, se alzó de golpe y miró al director de la residencia con total asombro. Mi padre era Magel. Trabajaba en una fábrica de papel. Ni una gota de magia en su sangre. Snap se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio y entrelazando sus largos dedos. Ahora dígame, señor Malfoy, ¿qué me convierte eso a mí? Malfoy se quedó boquiabierto, como el pez dorado en una de las aulas de la escuela primaria de Harry. Venga, cuéntanos, dijo Snap con un tono de sarcasmo y curiosidad. Tuviste la amabilidad de informar a toda la casa sobre lo que piensas de la sangre Potter. Me encantaría saber cómo me llamarías. Un mestizo, señor, dijo Malfoy en voz baja. Eso también me convierte en mago. Igual que tú, igual que Potter. Los ojos de Snap se clavaron en los de Harry con tanta rapidez que lo pillaron desprevenido. En cuanto a ti, Potter, me das asco. ¿Peleando como un Neanderthal? Es lo único de lo que eres capaz. ¡Qué espectáculo tan vergonzoso! Y encima en la sala común de Slytherin. Harry estaba bastante seguro de que el hombre estaba a punto de tirarlo sobre el escritorio y empezar a usar la regla, tal era su expresión severa, pero permaneció sentado mientras decía, solo los tontos permiten que las palabras los provoquen y les hagan reaccionar justo como su provocador quería. Un Slytherin nunca cae en la trampa, un verdadero Slytherin es mejor que eso. Lo siento, señor, susurró Harry, mirando fijamente el punto donde la parte superior del escritorio se unía al lateral. No me importa que lo lamenten, me importa que aprendan, gruñó Snap a los dos. Regresarán a sus dormitorios y se irán a la cama inmediatamente. Son las 8, señor, exclamó Malfoy, sin poder contenerse. Snap lo miró fijamente, dándole a Malfoy tiempo suficiente para encogerse en su silla y retorcerse. Y durante el resto de la semana, ambos se irán a la cama a las 7. ¿Tienen alguna pregunta? Harry tenía muchas preguntas. ¿Es esta una casa malvada o no? ¿Cuándo debo llamar a alguien por su nombre de pila y cuándo por su apellido? ¿Es cierto que Crabbe desciende de Merlín o estaba mintiendo? Fuera de mi vista, dijo Snap después de que ninguno de los dos respondiera. Se levantó y abrió la puerta de golpe, indicándoles con la regla que se marcharan. Los chicos pasaron corriendo por el pasillo, pero no sin antes propinarles un buen golpe en el trasero a cada uno. Caminaron en silencio hacia la sala común. Harry miraba fijamente al frente, temiendo tener que pasar aún más tiempo de lo habitual a solas con semejante imbécil. Malfoy, afortunadamente, guardaba silencio, pero a medida que se acercaban, ya no pudo contenerse. ¿Cómo sobreviviste? Harry metió los puños en los bolsillos y dijo lo que sospechaba que diría durante mucho tiempo, no lo sé. Malfoy reflexionó sobre esto. ¿Cómo son tus parientes Muggles? Horrible. Esto pareció animar un poco a Malfoy, y dijo, esto de ir a la cama es una tontería, ¿verdad? Podría haber sido peor, dijo Harry secamente, y tras una pausa, Malfoy asintió también. Supongo que tienes razón. Llegaron a la sala común y, una vez que dijeron la contraseña y la pared se abrió, se encontraron frente a una sala común que, de repente, se había quedado completamente en silencio. Harry no sabía qué le había pasado, pero a Malfoy también, y todo se reducía a una sola cosa, ambos habían hecho el ridículo, y la única forma de evitar ser objeto de burla era sufrir un destino mucho peor del que realmente habían tenido. Malfoy empezó, frotándose disimuladamente el trasero y caminando con rigidez por la habitación. Harry lo imitó rápidamente, y lo que recibieron al dirigirse a los dormitorios fueron rostros de compasión y apenas risitas disimuladas. Claro que no vieron cómo esas caras amables se transformaban en risas contenidas al ver a los dos actores exagerando la situación una vez que se marcharon, pero eso también era intencional. Sevire siempre había sentido debilidad por la torre de astronomía. Él y Lily solían escaparse allí antes de que las cosas se torcieran, contemplando el paisaje mientras hablaban de sus nuevas vidas en Hogwarts. Los ojos del chico eran realmente idénticos a los de ella, enmarcados en un rostro que se parecía mucho al suyo. Sevire suspiró mentalmente, recordándose que no era sano odiar con tanta intensidad el recuerdo de un adolescente, pero, al fin y al cabo, no hacía daño a nadie. El chico era claramente diferente a James, y terriblemente sincero. Esa era la Lily que llevaba dentro, para bien o para mal. Sevire se permitió un pensamiento cariñoso hacia ella antes de volver a la tarea que tenía entre manos. Aquí estás, dijo Minerva, resoplando levemente mientras subía las escaleras, apoyándose en el muro de piedra de lo alto. Te he estado buscando. Sevire arqueó una ceja, nada en su semblante sugería que algo anduviera mal. ¿Entonces tenemos visitas nocturnas?
no me había dado cuenta de que me había ganado ese prestigio. Minerva puso los ojos en blanco y le hizo un gesto para que se hiciera a un lado en el banco de piedra que había estado ocupando. Silencio, dijo, tomándose un momento para recuperar el aliento. ¿Sabías que tendría curiosidad? Cebides dio un sorbo a la petaca que había traído consigo, deseando en silencio que le hubieran permitido beber y disfrutar de la vista en paz. Algunos podrían considerar perjudicial la preocupación por un solo niño en lugar de por cientos de otros, Minerva. Pero no es un niño cualquiera, argumentó Minerva. Y tú lo sabes, Cebides. No me avergüences por eso. Es un niño normal, dijo Cebides, y le ofreció un sorbo de su petaca. Anda, no te pongas tan altanera, sabes que te apetece. Minerva lanzó una mirada fulminante, pero luego dio un buen trago a la bebida más exquisita de Ogden antes de decir, ¿cómo puedes decir que es como cualquier otro? Derrotó al señor oscuro. Por supuesto que debemos tratarlo como a un niño normal, pero ambos sabemos que no lo es. Y nadie sabe cómo derrotó al señor oscuro, mucho menos él mismo. Es un niño, Minerva, y lo sabes. ¿No lo ves? Cebides negó con la cabeza. Esta es la etapa en la que se forja a una persona. No le impongas una carga que no pueda soportar. Minerva no respondió de inmediato, sino que se quedó mirando fijamente las murallas durante varios largos instantes antes de decir, ¿y si al final lo necesitamos? Entonces llegará ese día, dijo Cebides, dejando pasar el mismo tiempo antes de añadir, espero que nunca llegue. Pero te estás preparando para ello, dijo Minerva, no exactamente como una pregunta. Por supuesto, dijo él simplemente, y ella sintió. ¿Los alumnos lo tratan bien?, preguntó Minerva. Lo siento, Cebides, has hecho un trabajo maravilloso con la casa, pero ya sabes de qué familias vienen algunos de ellos. Cebides jamás admitiría ninguna falta cometida en su casa ante el jefe de Gryffindor, ni ante nadie fuera de Slytherin. Negó con la cabeza y, convenientemente, olvidó lo que había ocurrido entre el hijo de Potter y el hijo de Lucius. Todos han sido muy respetuosos, dijo. Nadie le pregunta por su pasado. Minerva lo miró con admiración manifiesta. Estoy impresionada. De verdad, Cebides, lo estoy. No puedo negar que en Gryffindor no lo dejarían en paz. Para ser justos, dijo Cebides, sí que los amenacé con darles una paliza si lo intentaban. Minerva lo miró fijamente, conocía los métodos de Cebides Snap, y le dirigió una mirada de desaprobación tan intensa que él no pudo evitar reírse. Oh, por Dios, casi nunca sucede. Una ligera exageración, pero con buena intención, aunque, según ellos, empiezo cada día arrojándolos a través de una ventana de cristal. Minerva no pudo evitar sonreír ante esto, e incluso Cebides sintió que una leve sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios. Bueno, ya hemos hablado de mis pequeñas pesadillas y las tuyas, dijo Cebides, aceptando que no conseguiría el tiempo a solas que tanto anhelaba. Son unas pesadillas, dijo Minerva con una risita corta y aguda, y se dispusieron a hablar. ¿Tenías un palo de escobe? No. Harry miró fijamente al techo, contando las boldoúces de piedra. Al menos, no una que pudiera volar. ¿Y qué hay de un soplón? ¿Un qué? ¿Tenías una estufa? ¿Qué hicimos? Harry se giró para mirar a Malfoy, que estaba sentado con las piernas cruzadas en su cama y lo observaba con curiosidad a regañadientes. Claro que teníamos una estufa. Malfoy se encogió de hombros y luego se estiró. Los muggles viven como en la Edad Media. No me sorprendería. ¿Qué sabes tú de los muggles? ¿Alguna vez has conocido a uno? Yo también, dijo Malfoy, inflándose con indignación. Mi padre le pidió indicaciones a uno una vez. Entonces debes ser un experto, replicó Harry. Dios, como odiaba a Malfoy, deseaba haberle dado un par de golpes más fuertes antes de que lo separaran. Pero, pensándolo bien, una pequeña parte de él susurró, ahora está intentando preguntar. Sigue siendo un cretino, gritó una parte mucho más grande. Solo digo, espetó Malfoy, cruzándose de brazos. De acuerdo, lamento haber llamado sangre sucia a tu preciosa madre. ¿Contento? Bien, dijo Harry. Se acabó. Se sentaron en silencio. Al cabo de un rato, Harry apagó la luz que estaba junto a su cama, pero poco después Crabbe, Goyle, Nat y Sabini entraron apresuradamente, pues ya era hora de acostarse para los alumnos de primer año. Eso fue terrible, gritó Theodore, saltando sobre su cama. ¿Están locos? ¿Qué les hizo? Fue terrible, dijo Malfoy con voz sombría, mirando al vacío como un soldado que regresa a casa tras una larga guerra. No puedo hablar de ello, espero que lo entiendas. Todas las miradas se dirigieron a Harry, quien asintió y rápidamente se tumbó boca abajo. 22 con regla.
no podré sentarme durante semanas. Se encontraron con una mezcla de fe y desprecio, a menudo ambas cosas de la misma persona. Pero Harry estaba bastante seguro de que saldrían relativamente bien parados ante sus compañeros de casa, y ahora, además, tenían un aire de dureza a su alrededor. Harry se dejó llevar en la conversación con quienes sospechaba que podrían convertirse en nuevos amigos, mientras temía pasar horas extra con Malfoy todas las noches durante el resto de la semana. Capítulo 4. Plumas de azúcar, porque nadie usa bolígrafos. ¿Qué? Malfoy se giró de lado para mirar a Harry. Era el tercer día de acostarse temprano, y por mucho que los dos chicos intentaran ignorarse, mirando al techo en un silencio obstinado, su propia curiosidad era más fuerte. De alguna manera, cada noche, al acostarse en el dormitorio, comenzaba una conversación que terminaba cuando el resto de los chicos se unían a ellos 2 horas después. Aunque Malfoy era un cretino desagradable con forma humana, Harry disfrutaba de estas conversaciones, aunque solo fuera porque le permitían provocarlo un poco. Todo se reducía a que, cada vez que Harry preguntaba por qué los magos hacían las cosas de forma diferente a los muggles, Malfoy lo interpretaba como una crítica a la manera en que los magos elegían hacer las cosas. Pero no era así, viniendo de los Dursley y su apego a la normalidad. Harry adoraba el mundo mágico y su enfoque completamente alocado de casi todo. Si hubiera tenido que compartir sus noches con cualquier otra persona, probablemente se habría pasado el tiempo hablando maravillas de Hogwarts. Seguía pensando que Hogwarts era genial, pero la actitud defensiva de Malfoy hacía que fuera mucho más interesante cuestionarlo. Bolígrafos. Como un bolígrafo, los muggles los usan en lugar de plumas. Harry, que había contado las baldouces de piedra sobre su cabeza más veces de las que podía recordar, también se dio la vuelta. Es un tubo de plástico con tinta, la tinta sale por la punta, así no tienes que mojarlo en nada, porque ya viene impregnada. ¿Qué ocurre cuando se acaba el tubo? Toma otro, dijo Harry encogiéndose de hombros. No son caros ni nada, quizás 10 o 20 peniques. Al notar la expresión de Malfoy, añadió, eso es, ¿qué? ¿Una hoz? Eso es una tontería, dijo Malfoy con su eterna altivez. Con una pluma, nunca tienes que tirarla. Sí, pero ¿qué pasa con el tintero? Se acaba, señaló Harry, y con un bolígrafo no te manchas las manos. Malfoy sonrió con sorna y alzó sus manos, libres de tinta. Parece que simplemente eres torpe. ¡Qué típico de un muggle! Cállate, dijo Harry en voz baja, quien en realidad estaba pasando por una pequeña transición al uso de plumas, pero después de un momento continuó preguntando, ¿y por qué usas pergamino? ¿En contraposición a qué? A las señales de humo. Malfoy no se molestó en disimular su mueca, pero intentó, sin éxito, ocultar su genuino interés. No me digas que los muggles no saben escribir. Por supuesto que saben escribir. ¿Para qué crees que sirven los bolígrafos? No me mires a mí, tú eres el experto en muggles. Malfoy se estiró y se levantó de la cama, dio un par de vueltas por la habitación y, sin tener a dónde ir, se dejó caer de nuevo sobre ella. ¿Qué usan entonces en lugar de pergamino? Papel, dijo Harry, papel normal. El pergamino es papel normal. Malfoy miró a Harry como si estuviera loco. Déjame adivinar, ¿sigues usando losas de piedra y simplemente lo llamas papel? Sí, claro, tiene sentido. Me refiero al papel de cuaderno, papel rayado. No me digas que nunca has oído hablar de él. Es blanco en lugar de amarillento, y las hojas son más finas. Eso es raro, dijo Malfoy con franqueza, pero con menos juicio de lo habitual. ¿Y a qué te refieres con rayado? ¿Todo tu papel tiene rayas? Harry abrió la boca para explicarse, pero Malfoy rápidamente llegó a su propia conclusión. ¿Será que los muggles son tan malos escribiendo que necesitan que las líneas sean netas? Supongo que si no, escribirían en zigzag por todas partes. Harry le lanzó una mirada que decía, estás bromeando. Dicho esto, no detestaba la conversación tanto como podría haberlo hecho. Malfoy era un completo idiota, pero soportable. Era como Dudley, si Dudley fuera menos tonto y tuviera un poco más de curiosidad por el mundo, aunque estuviera convencido de que su punto de vista era el único correcto. ¿Por qué sigues defendiéndolos? Preguntó Malfoy. No eres un muggle, y dijiste que tus parientes son horribles. Son horribles, pero, no sé. Harry se encogió de hombros. Me encanta la magia, me encanta Hogwarts, me encanta todo esto. Simplemente es diferente, eso es todo. Si no habláramos de ello, probablemente no pensaría tanto en ello. Uf. Malfoy colocó ambas manos entre su cabeza y la almohada, entrelazándolas. Sé que es diferente, ¿sabes?
Puede que no supiera que vivías con Muggles en aquel entonces, pero intenté ayudarte. Dije que podía enseñarte cómo funciona este mundo, y ni siquiera quisiste estrecharme la mano. Sí, porque insultaste a mi amigo, le recordó Harry. Lo llamaste gentuza y dijiste que si no era más educado acabaría como mis padres. No entiendo por qué dudé en tener ese tipo de amistad. Los Weasley son gentuza, respetó Malfoy, aunque su voz carecía de la convicción habitual, si bien lo creía firmemente. Todo el mundo lo sabe. Además, menudo amigo. Te seleccionan para Slytherin y ahora ni siquiera te mira. Eso no es cierto, replicó Harry, aunque sabía que Malfoy tenía razón. Con más convicción, añadió lo que sabía que pondría fin a la conversación. Y no es un don nadie, le guste o no a tu padre. En realidad, Ron no estaba siendo grosero con Harry. Si se encontraban por casualidad en los pasillos o antes de clase, se detenían a charlar un rato, pero no se parecía en nada a aquella maravillosa tarde en la que compartieron dulces en el expreso de Hogwarts y hablaron de sus familias. Ron lo veía ahora como una mina terrestre de una guerra lejana, probablemente desactivada, pero no había forma de saberlo con certeza. ¿Cómo es allí?, preguntó una vez en voz baja, como si temiera ser oído. ¿Es terrible? ¿O te deja salirte con la tuya en todo? Ninguno de los dos, dijo Harry simplemente. A veces se enfada por tonterías, pero no es para tanto. Ron se quedó boquiabierto antes de asentir y apresurarse a sentarse cuando la profesora McGonagall entró y comenzó la clase. Pensó en sentarse a su lado, pero ya se había dado cuenta de que nadie se sentaba con los Slytherin excepto otros Slytherin. No estaba seguro de quién había elegido esa opción, pero no iba a llamar más la atención de la que ya recibía con su sola presencia, así que optó por un asiento vacío junto a Blaise. Todavía no había descubierto del todo cuándo usar los apellidos. En su mente, pensaba en todos por su nombre de pila, excepto en Malfoy, pero la mayoría parecía usar su apellido, al menos fuera de la sala común. Dentro de la sala común, sin embargo, las cosas cambiaban, y el uso del nombre de pila y el apellido parecía estar bastante igualado, con mucha gente usando ambos indistintamente según su estado de ánimo. A las chicas siempre las llamaban por su nombre de pila, por razones que Harry no comprendía del todo. Se preguntó si Dudley estaría lidiando con lo mismo en Smeltings, pero luego recordó que en Smeltings no admitían chicas, y que probablemente Dudley ni siquiera se lo pensaría demasiado. Era Snap. ¿Era por eso que de repente tenía tanta curiosidad, incluso más de lo normal? Harry no tendría su primera clase de pociones hasta el viernes, pero había pasado un rato con él. Solía pasar 1 o 2 horas en la sala común cada tarde, y aunque Harry y Malfoy tenían que prepararse para irse a la cama a las 7 todas las noches a las 6:50, siempre entre vítores y bromas del resto de la sala, aún quedaba algo de tiempo para charlar con aquel murciélago enorme e inescrutable. Snap no fomentaba la curiosidad, al menos no por lo que Harry podía ver. En cambio, el hombre era un maniático de las reglas y normas. De alguna manera, podía detectar el esmalte de uñas en un alumno de tercer año con solo una mirada al otro lado de la habitación. En la fracción de segundo que tardaba en preparar una bolita de papel, la mano de Snap ya se extendía para propinar un buen puñetazo en la nuca del infractor. Los dobladillos de las faldas eran obligatorios, las camisas debían ir abotonadas hasta arriba, la apariencia personal era una de las obsesiones de Snap. No era un tutor cariñoso que animara a sus alumnos a desafiar la autoridad. De hecho, a Harry le daba escalofrío pensar que alguien lo intentara, pero siempre les regañaba para que pensaran primero y usaran la cabeza, ya fuera Miles Bletchley a punto de tirar un jarrón o Miles en Bulstrode dispuesta a discutir por algo que no valía la pena. No era como los Dursley, que siempre le gritaban a Harry que no hiciera preguntas. Bueno, ahora sí las hacía, y obtenía respuestas. Era una sensación nueva, no ser regañado por querer saber las cosas. Bueno, quizás Snap gruñía un poco, pero era diferente. De alguna manera, era simplemente diferente. A Severus Snape le encantaban los viernes. Tanto, de hecho, que un Ravenclaw que pasara junto a él después de su última clase podría haber sospechado que la comisura izquierda de sus labios se curvaba ligeramente hacia arriba si se hubiera molestado en mirar. Aunque los fines de semana implicaban más trabajo, con sus Slytherins repentinamente libres para dar rienda suelta a sus fantasías más descabelladas, los disfrutaba. Además, mantenía a su casa bajo control, ocupándolos con tareas los sábados por la mañana y vigilándolos durante la semana. Los elfos domésticos se encargaban de la mayor parte del trabajo en la escuela, incluyendo las mazmorras,
pero Sebires no iba a permitir que su casa se quedara de brazos cruzados sin hacer nada por sí misma. Aún así, no podía ni quería vigilar su casa constantemente, así que los fines de semana significaban que Sebires podía disfrutar de 2 benditos días sin preocuparse tanto por las travesuras de sus pequeños. Claro que, inevitablemente, 1 o 2 acababan en su despacho porque la tentación de colgar todos los muebles del techo era demasiado grande o alguna otra tontería parecida, pero Sebires suponía que era inevitable con los niños. Eso no significaba que tuviera que ser amable, y no lo era. Aún así, una vez hecho estaba. Al menos no se deleitaba con las travesuras de sus alumnos como Pomona con sus Hufflepuffs o Fidias con sus Ravenclaws. Todavía se estremecía al pensar en la gran rebelión de Hufflepuff del año anterior. Dicha rebelión, como la había llamado Pomona, había consistido en un grupo de alumnos de 4º y 5º año que se escapaban cada noche para hacer lo que consideraban bromas, como pegar ojos saltones gigantes a los retratos, cuyos habitantes simplemente se apartaban refunfuñando por la indignidad de todo aquello, y colocar bigotes falsos en los labios superiores de los bustos. Cuando Arges finalmente los atrapó, Pomona, la maldita, se convirtió en un desfile diario de miseria casi santa en la sala de descanso. Jamás se habría imaginado que sus dulces y bondadosos Hufflepuffs la desobedecerían, y la idea de que cometieran tales fechorías la destrozaba. ¿Sabes, Sebires, qué es lo peor?, dijo con tristeza un día, mirando fijamente su taza de té de manzanilla mientras Sebires intentaba preparar sus clases. Deben de menospreciarme para comportarse así, me menosprecian muchísimo. Sebires no había levantado la vista, así que ella no lo vio poner los ojos en blanco con tanta fuerza que pensó que se le saldrían por las orejas. Eran niños. No habían estado pensando en ella, no habían pensado en nadie más que en sí mismos, y era ridículo suspirar por eso. Si hubieran sido sus alumnos, se habrían quedado dormidos boca abajo, pero eso era todo. Ridículo pensar que pensarían tanto en sus tutores, pero Sebires supuso que, por desgracia, todos eran diferentes, y él no era Pomona, gracias a Dios. Aunque ella era impresionantemente culta, y Sebires no podía negar que apreciaba sus conversaciones sobre literatura y música. Los pensamientos de Sebires sobre el profesor de herbología se vieron interrumpidos al llegar a la planta baja, y poco después, al pasillo donde se encontraba el despacho de Argus Filch. El conserje asomó la cabeza por la puerta, animándose ligeramente al ver quién era. Sebires, dijo, mostrando una pequeña bolsa de plumas de azúcar. Una manada salvaje de Gryffindor se las arrojaba unos a otros. Señaló con la cabeza su despacho, una invitación, y Sebires aceptó, aunque imaginaba que los alumnos de Hogwarts sospechaban que se alimentaba de sangre y, de vez en cuando, de callos con ajo, era tan gelouso como cualquier otro ser humano. Además, para un hombre que se sentía más feliz estando solo, no le importaba pasar tiempo con Argus. Conocía a aquel hombre desde que tenía 12 años. Epalien Pringle se jubiló durante el verano entre el primer y el segundo año de Sebires, y cuando regresó a Hogwarts, encontró en su lugar al siempre ceñudo Argus Filch. Nunca le había parecido lógico que Dumbledore contratara a un Squib para cuidar un castillo gigantesco repleto de niños mágicos. ¿Acaso no era una tarea imposible para un hombre que no podía hacer magia? Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que los elfos domésticos hacían la mayor parte del trabajo: cocinar, limpiar y el mantenimiento general. Argus era un par de ojos extra, alguien que mantenía a los niños a raya. Y por muy terrible que Sebires imaginara que debía ser estar rodeado de un recordatorio constante de lo que no eras, ¿quién más lo contrataría? Sebires nunca le prestó mucha atención como estudiante de Hogwarts, salvo en una ocasión. En el 13º cumpleaños de Sebires, que todos menos Lily habían olvidado, James y Sirius lo acorralaron cerca del tapiz del cerdo perdido de Merlín, un piso más abajo del aula de aritmancia. Argus apareció de la nada, gritándoles que se largaran y llamándolos Metoons. James y Sirius se marcharon a regañadientes, y aunque fue un momento simple y trivial, Sebires jamás lo olvidó. Bueno, eso no era del todo cierto. Lo había olvidado durante esos breves años en que fue un mortífago. No, pensó Sebires, no olvidado, intentado olvidar. Pero claro, ya no se permitía pensar mucho en esos años. Ya había reflexionado lo suficiente sobre ellos, años y años de ello. No tenía sentido volver a ese pozo. Son especialmente horribles este año, dijo Argus casi alegremente mientras se dejaba caer en la silla apolillada detrás de su diminuto escritorio. Toda la oficina era estrecha,
pues antes había sido un pequeño almacén. Ya me han confiscado 4 frisbees colmilludos. 4. Espero que no sea de ninguno de los míos, dijo Cebides, antes de empezar a chupar su pluma de azúcar. Por supuesto que no. Parges dejó escapar un pequeño bufido. Son demasiado listos como para que los atrape. O miras hacia otro lado cuando se trata de ellos, replicó Cebides. No son tan sigilosos. Arges solo sonrió con sorna y miró a Cebides con una expresión que dejaba claro que no tenía ni idea de lo que hablaba. Era cierto, Cebides sabía perfectamente que Arges estaba dispuesto a darle una segunda, y a veces una tercera, oportunidad a un alumno de Slytherin, algo que nunca le concedía al resto del colegio. Quizás se debía a que los alumnos de Cebides eran los únicos que le dedicaban una palabra amable, o que trataban con cariño a su viejo y malhumorado gato. El animal era sorprendentemente cariñoso si recibía atención positiva. Son todos unos mocosos, dijo Arges con el tono de quien lleva años repitiendo lo mismo, incluso los tuyos. Creo que deberíamos recuperar el látigo. Quizás podríamos encontrar unas celdas viejas en lo profundo de las mazmorras y dejarlas allí, colgarlas de los dedos meñiques de los pies. Eso acabaría con los duelos en los pasillos y con todos los desastres sangrientos que tengo que limpiar. Cebides exhaló por la nariz, su forma preferida de reír. Arges siempre había tenido un don con las palabras al idear maneras fantásticas de lidiar con los estudiantes transgresores, a veces incluso superando los mejores esfuerzos de Cebides. Aún más divertido era la seriedad con la que los estudiantes más jóvenes lo tomaban. Arges se recostó y acarició con la mano las pulidas cadenas y grillets que colgaban detrás de su escritorio. Eran su posesión más preciada, a la que hacía referencia con frecuencia ante cualquier niño travieso, y provenían de las profundidades de las mazmorras, de una sección sellada cuando Hogwarts era una fortaleza en una guerra hacía unos 700 años. Arges le había confiado a Cebides que las cadenas habían aparecido en su oficina hacía 5 años, el día de mi cumpleaños, si te lo puedes creer. ¿Crees que el maldito castillo escuchó lo que quería y me lo dio? Funciona así. Cebides tuvo que reaccionar con sorpresa y la dosis justa de ingenuidad. En el tablón de anuncios de la sala de descanso, Cebides tenía todas las fechas de cumpleaños anotadas, para su gran disgusto. Hacía tiempo que había dejado claro que el mejor regalo que podía recibir era la ausencia total de ostentación o extravagancia en su día especial, algo que Minerva ignoraba por completo año tras año. Minerva solía regalarle algo para darle un toque especial a su oficina, incluyendo cojines bordados de un gusto espantoso y, un año, una tetera con flores. Claro que también solía regalarle una botella de algo caro, los demás obsequios eran para divertirse viendo la cara que ponía al desenvolverlos. El cumpleaños de Arges estaba en la pizarra junto con los demás, pero como no frecuentaba la sala de descanso, ni se relacionaba mucho con nadie, nunca se le prestaba la debida atención. Cebides lo ignoró durante varios años, al fin y al cabo, no le gustaba ser el centro de atención en su propio cumpleaños, pero también sabía, por su infancia, lo que era que casi todos lo olvidaran año tras año, y lo mucho que un gesto de amabilidad en ese día podía significar para un alma solitaria. Después de todo, se burlaba de sus regalos cada año, pero no lo suficiente como para que sus compañeros dejaran de dárselos. Así que, la noche anterior al 43º cumpleaños de Arges, había pedido ayuda a un par de elfos domésticos para recuperar las cadenas y, con un movimiento de su varita, las colgó rápidamente en la oficina del conserje. Supuso que el hombre lo apreciaría. Al fin y al cabo, llevaba años quejándose de lo mucho que deseaba poder encadenar a los estudiantes, y se daría cuenta, tan pronto como cualquiera, de que las esposas ya no se cerraban. Cebides estaba seguro de que Arges sospechaba, pero también sabía que Arges lo conocía lo suficiente como para saber que era mejor no preguntar. Un año extraño, ¿verdad?, dijo Arges tras un instante, sin molestarse en quitarse la pluma de azúcar de la boca, y apenas llevamos 5 días. Cebides gruñó en señal de asentimiento, disfrutando de la dulzura de su propia pluma. ¿Cómo está el chico Potter? ¿Se parece en algo a su padre? Todo lo contrario, admitió Cebides. Casi hasta el punto de resultar irritante. La señora Norris entró y miró a Cebides con severidad. Él le devolvió la mirada con furia, y ella saltó a su regazo y se acurrucó hecha una bolita. Entonces, dijo Arges, recostándose en su silla, ¿qué está pasando con Quirrell? Cebides arqueó una ceja. ¿Tú también lo has notado? Es mi magia la que se ha roto, no mis ojos, dijo Arges con una de sus risas cortas. Siempre fue un chico nervioso, pero esto ya es ridículo. ¿Y ese turbante?
Sevires no pudo evitar soltar un suspiro más fuerte de lo normal por la nariz. Dice que lo contrajo al eliminar a un Zambi problemático. Arge soltó una carcajada, dejando a un lado su pluma de azúcar por un momento hasta que estuvo a salvo de nuevo. ¿Qué está pasando realmente? No lo sé, admitió Sevires, pero lo estoy vigilando. A petición de Dumbledore, no añadió nada, pero de todas formas lo vigilaría. Sobre todo con la maldita piedra en la escuela, algo a lo que Sevires se oponía rotundamente y que aún le provocaba rabia a Minerva, quien adoptaba una actitud exasperante de sí, es ridículo, pero entiendo ambas posturas. A Sevires le habría gustado hablar del asunto con Arges, pero coincidió con Alves en que cuanto menos gente supiera exactamente que custodiaba la horrible bestia de Hagrid, mejor. Estaba seguro de que Arges tenía muchas teorías. Casi deseaba poder ver cuál habría sido la contribución de Arges a la seguridad de la piedra, si se lo hubieran pedido. Algo doloroso, sin duda, y deliciosamente mezquino. Avísame si lo ves merodeando por el pasillo del tercer piso, dijo Sevires tras un momento. No es el tipo de persona que apoyaría al Señor Oscuro voluntariamente, pero es débil. Sospecho que está comprometido. Por supuesto, ya he estado observando. ¿Qué es lo que el perro está vigilando?, preguntó Arges con naturalidad, con el tono medio bromista de quien sabe que no va a obtener una respuesta directa. Sabes que te lo diría si pudiera. Sevires negó con la cabeza y suspiró. Es algo totalmente absurdo que no debería estar aquí, y su sola presencia pone en peligro a los niños. Tiene sentido, dijo Arges, apuntando con su pluma de azúcar a Sevires. Esta escuela se ha venido abajo bajo el mandato de Dumbledore. Sabes que debería ser el director. Por favor, dijo Sevires, poniendo los ojos en blanco. Apenas puedo mantener la cordura cuidando a 200 de esos mocosos, ni hablar de casi 1000. Los mataría a todos en la primera semana. Es cierto, asintió Arges. Pero serías un director de escuela inolvidable si lo hicieras. Supongo que sí. Permanecieron en silencio durante un buen rato, el único sonido era el ronroneo del pobre gato de Arges. Sevires se inclinó y le rascó detrás de las orejas, lo que provocó que el gato mostrara su barriga, a la que también le dio varias quericias superficiales, haciendo muecas de disgusto. La señora Norris le devolvió la mirada fulminante, pero el gruñido en su garganta delató su satisfacción. Tras salir finalmente de la oficina de Arges, que olía a pescado, media hora después, Sevires se encontró con una bolsa de papel que contenía casi todas las plumas de azúcar restantes. Imaginó que combinarían muy bien con unos tragos de la bebida más exquisita de Ogden. Harry se apresuró a encontrar su zapatilla izquierda, sabía que la había sacado del baúl, pero parecía haber desaparecido en el instante en que se puso la derecha. Malfoy, que había ido con Vincent Crabbe al dormitorio a recoger su juego de canicas, observaba con repulsión apenas disimulada. ¿A dónde vas? Para visitar a Hagrid, dijo Harry con un tono que, según esperaba, transmitía que no quería hablar del tema. Me invitó a tomar el té después de mi primera semana de clases. No sé por qué alguien querría visitar a ese patán, dijo Malfoy con lo que Harry había llegado a comprender que era una mueca de desprecio muy ensayada. Suena miserable. Sí, bueno, que nadie quiera visitarte no significa que sea así para el resto del mundo, replicó Harry, sin dejar que las palabras le afectaran tanto como lo habrían hecho 5 días antes. Sabía que Malfoy solo intentaba provocarlo. ¿Por qué te importa? ¿Qué vas a hacer? Malfoy ignoró la pregunta. ¿Sentarte a rascarte las picaduras de insectos? No lo sé, dijo Harry, encontrando por fin su zapatilla y metiéndosela a la fuerza. Dijo que iba a hornear algo. Vincent se animó al oír esto y se unió a la conversación. Sí, respondió Harry, sin sorprenderse de que eso fuera lo que había despertado su interés. Al menos eso fue lo que dijo. Observar a Vincent devorar su postre cada noche era prácticamente un deporte en sí mismo. 3 síquels si la crema batida le cae a alguien más, 12 síquels si llega hasta otra mesa, hasta el punto de que el profesor Snap bajó de la mesa principal una noche y, con un movimiento de su varita, hizo desaparecer todo el tazón de pudín de Vincent. Este levantó la vista horrorizado, se encontró con la mirada asesina de su tutor y bajó la cabeza avergonzado. Un momento después, su pudín reapareció, bueno, al menos un tercio. Esa noche tuvieron que soportar una larga charla en la sala común sobre cómo un Slytherin debe comportarse en público antes de poder disfrutar, lo cual, por aburrido que fuera, Harry supuso que podría haber sido peor. Eso era algo que había notado en Snap. Era más estricto de lo que Harry creía necesario, pero se aplicaba por igual a todos.
Harry estaba acostumbrado a que Dudley devorara la comida como un avión de combate, pero si él mismo derramaba siquiera una gota de leche sobre el mantel, la tía Petunia se enfurecía. Quizás Snap se excedía un poco, pero al menos no había reglas para algunos y ninguna para los demás. ¿Dijo que estaba horneando?, preguntó Vincent, acercándose sigilosamente al lado de Harry en la habitación. No estoy seguro, dijo Harry. Creo que mencionó pasteles de roca con pasas. Sí, esto no desanimó a Vincent en absoluto, de hecho, parecía aún más interesado. No puedes estar hablando en serio, dijo Malfoy justo cuando Harry, resignado, preguntó a regañadientes, ¿quieres venir conmigo, Vincent? Muy bien, dijo Vincent, asintiendo alegremente. Me encantan los pasteles de roca. Se apresuró a coger su capa, mientras Malfoy los miraba a ambos con una mezcla de desconcierto y furia. ¿De verdad?, preguntó Malfoy. ¿Prefieres pasar tiempo con Potter y ese imbécil que jugar a las canicas conmigo? Son pasteles de roca, por cierto. Me encantan los pasteles de roca. Jugaremos más tarde, dijo Vincent con la voz amortiguada mientras buscaba sus zapatos debajo de la cama. Y además, puedes venir con nosotros si quieres. Harry se estremeció ante esto. Lo último que quería era que Malfoy lo acompañara y le arruinara el día. Aún así, ¿quieres venir?, se obligó a decir con la mayor neutralidad posible. Muéstrate más entusiasmado, ¿por qué no?, replicó Malfoy. Claro que no quiero ir, Potter, eres un caso perdido, pero esperaba más de ti. Crabbe salió furioso de la habitación, y Vincent se levantó de debajo de la cama, imperturbable. A Harry le dijo con sencillez y sinceridad, es un poco llorón, pero está bien. Esta noche estará bien. Venga, quiero esos pastelitos de roca. Harry agarró su propia capa, preguntándose si había tomado la decisión correcta, pero ya era demasiado tarde. Entonces, dime, Vincent, dijo Harry mientras se dirigían por el pasillo hacia la sala común. ¿Cuál es tu historia? Y Vincent comenzó a hablar.